Don Bosco tiene como dos grandes inspiraciones. Una es San Felipe Neri, que es un santo del 1500, un sacerdote que va a estudiar a Roma, va a estudiar teología y se encuentra con una situación parecida. Un montón de niños abandonados en las vías públicas, tirados y enfermos y ancianos, y él funda algo que llama el oratorio, porque es un lugar donde se reza, pero en realidad no es un lugar solo para rezar, es un lugar donde vivir. Su otra gran inspiración es San Francisco de Sales, un santo de la zona del Piamonte también, entre el año 1500, 1600, obispo, un gran pastor, santo conocido como el santo de la bondad, de la amabilidad, de la preocupación pastoral. En una época donde los obispos eran príncipes, él vivía a caballo o en carro, recorriendo, de hecho muere cruzando los Alpes, yendo a visitar a su diócesis. Es obispo de Ginebra, en Ginebra está Calvino, no puede entrar, tiene que vestirse civil para poder entrar a Ginebra. O sea, el hombre es un pastor en una época donde los obispos se instalaban en sus palacios. Bienvenidos al episodio número 5 de Última Pregunta. Hoy tenemos como invitado a Jorge Pérez, sacerdote salesiano, que nos va a contar la vida de Juan Bosco, Don Bosco. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Buenas tardes, Juanchi. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme y tener esta oportunidad de contar algo de nuestro querido Don Bosco. Si querés empezamos por lo primero, digamos. ¿Cómo fue que nació? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su infancia? Don Bosco nació en el año 1815 en el norte de Italia, en la zona del Piamonte, en una familia de campesinos que estaba integrada por su padre, su madre, un medio hermano más grande, porque su papá ya era viudo cuando se casó con su mamá, un hermano mayor y él, o sea, 3 chicos, la mamá, el papá, y la abuela paterna que vivía con ellos, que ya era bastante ancianita o al menos bastante complicada de salud. Se dedicaban a las tareas del campo. Ahí cuando Juan Bosco tiene 2 años, su padre muere, se agarra una neumonía y muere. Y bueno, y ahí se complica un poco la vida familiar, que ya era bastante... Ellos eran campesinos que trabajaban en un campo que no era de ellos. Ellos tenían un campo muy chiquito. Trabajaban como se acostumbraba en aquella época, el régimen era trabajar un campo grande de alguien que tenía mucho campo. Ellos le entregaban al dueño parte de la cosecha y ellos, casi toda la cosecha, ellos se quedaban con algo para vivir. O podían plantar algunas cosas propias también en alguna parte del terreno. Cuando muere su padre ya no pueden hacer frente a las obligaciones que habían adquirido con el patrón, digamos, y se mudan a lo que había sido, el padre había comprado prácticamente como un galponcito y lo reacondicionan para vivir allí. Y bueno, allí crece con el cuidado de su madre, que es una figura muy importante en la vida de él, porque es una mujer de trabajo y de fe, que le va a dar muchos de los elementos que después él va a utilizar en su sistema educativo. Si bien era una mujer, por supuesto, como en la época, analfabeta, pero claro, con un sentido práctico y de fe muy, muy concreto. Okay. Él, cuando quería estudiar, pero lógicamente no podía. En los primeros años hay un sacerdote en un pueblito ahí cerca que lo ayuda, pero este sacerdote muere porque era ya bastante anciano también. A los 16 años él se muda a Chieri, la ciudad de Chieri, que estaba más cerca de su caserío inicial, que era Ibequi, se llama. En aquella época recién empezaba la época industrial, todavía eran muchos pueblitos chiquititos distribuidos. Bueno, y allí iba a estar desde los 16 años haciendo todo tipo de trabajos para poder estudiar, mozo de café, ayuda a un sastre, ayuda en una herrería, ayuda a estudiar a algunos compañeros, hace un poco de todo. O sea que desde chico empezó ya a laburar, desde chico digamos. empezó a trabajar porque era la posibilidad que tenía de vivir y de pagarse los estudios ahí en Chieri y de pagar el alojamiento, que siempre fue una piecita o un rinconcito en algún lado del café. Todavía se conserva en donde es el Café Pianta, un lugar donde él trabajó, una especie de hueco en una pared que era el lugar donde él dormía. Eso era todo lo que tenía como habitación durante varios años, con un jargón de paja. Que esa era su habitación, entre comillas, con la luz de vela, por supuesto, ¿no? Sí, claro. En Chieri había seminario, así que él, venía hacía muchos años dándole vuelta a esto de la vocación sacerdotal. En el año 1835 entra al seminario, y allí va a estar hasta el año 1841, que es ordenado sacerdote. Cuando es ordenado sacerdote, pasa a un lugar que se le llamaban el convito eclesiástico, que es un lugar donde a los nuevos sacerdotes que querían les enseñaban más la parte pastoral.
En el seminario estudiaban más la teología, pero después cómo ser pastor, qué hacer, cómo llegar a la gente, toda esa parte más pastoral no la tenían. Entonces allí había algunos sacerdotes, entre ellos su director espiritual y amigo, José Cafaso, que lo invita a quedarse para justamente prepararse en pastoral. Okay. Él acepta, se queda esos 2 años ahí, y ya esos 2 años en el convito empieza de a poquito a reunir a algunos chicos de la zona donde estaba el convito eclesiástico para hacer con ellos en la tarde del fin de semana algunos juegos, algo de catequesis. Bueno, en algún momento termina ese periodo y bueno, él comienza su tarea sacerdotal, ayudando en un hospital, no era un hospital, se llamaba el Hospitalillo, pero en realidad era una residencia para chicas que tenía la Marquesa de Barolo, que también va a ser otra grande colaboradora de él. La Marquesa de Barolo es una mujer que había enviudado muy joven, tenía una familia que tenía muchísimo dinero y que ayudó enormemente a todo el tipo de obras en favor de los más pobres que tenía la iglesia. Se dice que tenían más plata que la Casa Real del Piamonte. Ah, mira. No tenemos la contabilidad de esa época, pero en realidad, bueno, toda la obra de Don Orione también la financió ella y un montón de obras que, bueno, ella tenía esta residencia con alrededor de 400 niñas y él empieza a trabajar ahí y a atender también a los chiquilines. En un momento, bueno, eso no da para más porque no le da tiempo para todo. Y bueno, y empieza a dedicarse solo a los chicos, siempre con la ayuda de José Cafaso y de algunos otros sacerdotes, amigos de él. Nosotros siempre hablamos de Don Bosco como que él hizo todo solo, en realidad no. Él era un hombre carismático que inspiraba y llevaba adelante y tenía el sueño siempre encendido, pero había otra gente trabajando con él, o sea, solo no hubiera podido hacer lo que hizo. Bueno, también se habla esto de que, Dios, o sea, si vos te abandonás en Dios, después todo lo demás se va por añadidura. Entonces un poco él tenía el carisma y después lo demás se fue resolviendo. Claro, y fue sumando gente que en realidad veía lo que él estaba haciendo. Yo, o sea, el mismo Marquesa de Barolo en un momento lo pone contra la espada y le parece, bueno, usted no puede seguir atendiendo a los chiquiriles y a seguir atendiendo también a las chicas de la casa porque es imposible. Entonces él dice, bueno, entonces yo me quedo con mis chiquirines porque usted puede pagar a un sacerdote para que las cuide, pero ellos no tienen a nadie. Entonces, bueno, aún así, por supuesto, ella va a seguir ayudándolo toda su vida, o sea, porque no era un tema de mala voluntad, sino que también era la realidad. Bueno, después de muchas búsquedas por varios lugares, termina encontrando un lugar en un barrio que se llamaba Baldoco, en las afueras de Turín, un barrio bastante abandonado, medio de mala fama también. De hecho, donde él comienza el oratorio, que era como un cobertizo, que él alquila para comenzar. Cerca había una casa, lo que hoy sería una whiskería, una casa de citas y de bebidas, que le trajo bastante dolores de cabeza, porque estaba en una zona compleja. Y bueno, y allí, en el año 1846, en aquel lugar llamado Baldoco, comienza la experiencia firme y estable del oratorio, que es la experiencia que para nosotros es la experiencia carismática. Después voy a hablar un poquito más de eso. En 1859 comienza con la idea de fundar una congregación religiosa para seguir con esta labor. Es algo que le va a consumir muchísimas energías, no va a ser nada fácil por algunas situaciones políticas y eclesiales que había, porque no todos veían la obra como la veía él. Pero bueno, aún así va para adelante. En 1872 funda la rama femenina, las Hijas de María Auxiliadora, junto con María Mazzarello, una joven de un pueblo vecino que estaba haciendo algo parecido a lo que hacía él y que enseguida se entusiasma con hacer lo mismo por las chicas. Evidentemente en aquel momento la educación no era mixta. Exacto. Así que él atendía solo varones. Y bueno, y con la fundación de las Hijas de María Auxiliadora comienza la misma actividad y el mismo carisma dedicado a las chicas. Y después, también como dato interesante, en 1875 parte la primera expedición misionera fuera de Europa, que va a llegar a Argentina. El primer país que llega El primer país fuera de Europa es Argentina. El año pasado hicieron los 150 años la primera expedición misionera y la llegada de los salesianos a Argentina. En el año 76 sale la segunda expedición misionera, que el destino es Uruguay. O sea que este año estamos celebrando los 150 años de la llegada de los salesianos a Uruguay. Mirá. Ellos van a llegar un 26 de diciembre, ya ahí pisando el fin de año. Y en febrero del 77 están empezando ya el Colegio Pío de Villa Colón. Que ya el edificio estaba, pero bueno, no tenían nada. Los relatos de Monseñor Lasaña, que es el que vino a cargo de la expedición, es muy gracioso porque los primeros días tenían barriles para sentarse, tablones para hacer de mesa, porque el edificio estaba, pero estaba vacío.
Y ahora hay canchas, hay de todo, es enorme, es hermoso. Sí. El terreno era mucho, la construcción no era tan grande como ahora, por supuesto, era mucho más chica, pero el colegio estaba. Ese terreno fue donado, en realidad, porque se quería que hubiera un colegio secundario, digamos. En Montevideo en ese momento prácticamente no había. Estamos en el año 1876 y empieza la reforma bareliana. Recién empieza la universalización de la educación. Estudios secundarios prácticamente casi no había. Bueno, entonces ahí había como interés importante del Estado y, bueno, y también de la Iglesia de que hubiera una institución de ese tipo que le favorecen la llegada. Así que, y al año siguiente, el 77, llegan las salesianas a Uruguay, que para ellas sí es el primer país fuera de Europa. Mirá. Que era una congregación novita fundada hacía 5 años. Las chicas que llegan aquí tenían 18 años, 19 como misioneras. Es muy interesante, muy audaces, mujeres muy audaces. Aparte, realmente. Comparar Europa con América en aquel tiempo es bastante muy complicado, difícil. digamos. Y llegaban sin saber prácticamente nada, o sea, no había información de lo que era Uruguay casi en Europa. De hecho, los primeros salesianos llegan con un tipo de vestimenta, un tipo de sotana que no tenía nada que ver con lo que se usaba acá, porque le dan mal los informes de cómo tenían que vestirse. Me imagino. Después se dan cuenta que no, que tienen que cambiar. O sea, sí sotana, pero no como habían venido vestidos ellos, que no era lo que se usaba acá, porque la información casi no existía. Habría media página en algún libro de geografía universal, pero más nada. O sea, me imagino. Uruguay acababa de nacer en 1825, o sea, 50 años de existencia. No. Sí, qué valentía que tuvieron. Claro, venían realmente sin conocer nada. Algunas cosas que me parecen interesantes destacar, más allá de estos datos biográficos, a él le toca vivir una época de profundos cambios porque le toca vivir en la época de la Revolución Industrial. Sí. Él era naturalmente un chico y un hombre de campo, pero bueno, la segunda mitad del siglo XIX es la explosión de la Revolución Industrial. Turín es una ciudad que crece a pasos agigantados, las industrias empiezan a instalarse y a generar muchísimo movimiento, y eso genera, entre otros factores, la emigración del campo a la ciudad. Y bueno, y toda revolución cultural profunda siempre deja víctimas de algún modo, y en este caso, bueno, las víctimas son los obreros y particularmente los chicos y jovencitos que venían del campo a trabajar en la ciudad, que trabajaban 12, 14 horas por día en condiciones... Sí, en las minas, mujeres, niños. Sí, en las fábricas de telas o lo que fuera, en la construcción. Había un boom de la construcción, trabajaban en la construcción, por supuesto, sin ningún tipo de seguridad, de nada, ¿no? O sea, cargando baldes por los andamios de madera, niños de 8 años en adelante, más o menos. O sea, era una situación realmente terrible. Bueno, y allí, en la soledad en la que estaban, muchos terminaban en la calle y terminaban no delinquiendo y, bueno, siendo víctimas de todo tipo de abusos también, ¿no? Muchos terminaban en la cárcel. De hecho, hay un momento clave en la vida de él, digamos, un momento muy fuerte. Guía espiritual y amigo de él, José Cafaso, que es santo también, iba siempre a visitar las cárceles. Y cuando alguien era condenado a muerte, porque en los casos de asesinato eran condenados a muerte o alguna cosa así, él los acompañaba hasta la horca a los muchachos. Él los lleva a las cárceles, bueno, y ahí en las cárceles Don Bosco no resiste, digamos, tiene un colapso emocional, y podría decirse que de algún modo allí nace la idea de su sistema educativo de prevenir, del sistema preventivo, de buscar poner todos los medios al alcance de los chiquilines para que puedan desarrollar todo lo que tienen de bueno y todas sus posibilidades, y no lleguen a esas situaciones extremas donde después es tan difícil poder recuperar vidas que han sido rotas de tal manera. Entonces de ahí nace la preocupación de él de poder empezar a ofrecerles a estos muchachos un lugar, una casa, porque la mayoría, como te decía, estaban en la calle, estaban abandonados. El Piamonte venía de la época de las guerras napoleónicas, había muchos huérfanos. O sea, la situación era muy, muy complicada. Entonces nace esta idea de poder generar algo donde ellos puedan ser recibidos, cuidados, acompañados a desarrollar sus posibilidades y no terminar, como dice él, comidos por los insectos y víctimas de toda clase de abusos en las cárceles. Entonces eso puede ser uno de los elementos interesantes, eso, como él siendo un hombre de campo, digamos, crecido en un ambiente de campo, mucho más sano, pobre pero mucho más sano, se encuentra con un tipo de pobreza que él no había experimentado y que empieza a crecer en ese momento también, ¿no? Y bueno, y busca darle una respuesta a eso con sus obras.
Y me imagino también que, a pesar de rescatarlos, digamos, de las cárceles, de todo ese tipo de maldad, también estaba esa semillita que él ponía sobre Dios, ¿no? No, claro, sí, sí, sí. Todo tiene como fundamento la fe, todo lo que él Esos hace. encuentros, digamos, se daban también Claro, hablándole de Dios, vivimos en contándole. una cultura en aquel momento totalmente religiosa. Es decir, Ok, todos eran muy religiosos. Los patrones que explotaban a los gurises hasta reventarlos, supuestamente también eran exacto. religiosos. Y también la gente más pobre. O sea, el ambiente era muy religioso. Y por otro lado, un poco era sacerdote. Tenía una profunda convicción de fe de que lo que estaba haciendo era la misión que él había encontrado, descubierto o estaba descubriendo en un sueño que había tenido cuando tenía 9 años, donde se le pedía que se hiciera cargo de una multitud de chicos que estaban peleándose en situación caótica, conflictiva. Y había tenido un sueño donde Jesús le encargaba que se cuidara de ellos con la ayuda de María. ¿Me puedes contar ese Este, sueño? Porque yo lo he escuchado, yo iba a la Divina Providencia y lo he escuchado un montón de veces, pero al pasar el tiempo se me olvidó un poco. ¿Te animás a contarlo? sí, cómo no, cómo no. Él, alrededor de los 9 años por ahí, porque él lo escribe mucho después, por supuesto, ¿no? Exacto. Y en realidad lo escribe a pedido del Papa Pío IX, que en un momento le cuenta este sueño y le pide que lo escriba. Él en este sueño siente que está en un prado, y en ese prado hay muchos chiquilines jugando y haciendo actividades, y en un momento empiezan a pelearse, a insultar. En aquella época, bueno, todavía en Europa es muy común la blasfemia, que es el insulto a Dios. Ujú. Aquí entre nosotros eso no es tan común. Bueno, Nosotros hoy en decimos, día también. sí, pero decimos, pero eso era muy común. Bueno, en España también, En muy España común. es- Es muy, sí. Sí, Cuando uno se enoja, acá decimos otras cosas, ya sí, dicen algo relativo con Dios o la Virgen, un insulto. Eso eran las blasfemias como tal. Que exacto. nosotros aquí no lo tenemos tanto. No, yo creo que no lo O sea, tenemos. no tenemos, y si alguien lo dice muy intencionalmente y muy específicamente. Era, no sé, como la gente era muy religiosa, también hablaba insultando a Dios, o sea, Claro. no sé, pero era parte. Bueno, el tema es que los gurises empiezan a decir blasfemias, él se mete a hacerlos callar a golpes, siempre en el sueño, ¿no? Y en medio del sueño, bueno, aparece un hombre que le dice, no, así no, con golpes no, Juan, vas a tener que ganarte a tus amigos con cariño, con mansedumbre. Bueno, le dice que no sabe de qué le está hablando, que no entiende nada. A este personaje del sueño, el personaje del sueño le dice que no se preocupe, que él le va a dar una maestra para que aprenda. Y en ese momento en el sueño entra una mujer, que por supuesto él interpreta después que es María. Bueno, y en ese momento la multitud de chiquilines pasa a ser un montón de fieras salvajes. Y bueno, la mujer le dice que no se preocupe, que ella lo va a acompañar, que a su tiempo lo va a entender todo. Y bueno, cuando vuelve a mirar, en vez de la multitud de animales, hay un gran rebaño. Y ella le dice, bueno, esa es la tarea que él va a tener que hacer. Convertir a los lobos en corderos. Por supuesto, él dentro del sueño dice que sigue sin entender nada. Ujú. Y bueno, la mujer le dice que ella lo va a acompañar, que no tenga miedo, que a su tiempo va a entender todo. Ese más o menos a grandes rasgos el sueño de los 9 años, que él lo cuenta a la familia a la mañana siguiente. La abuela le dice que no hay que hacer caso de los sueños. Ujú. Alguien dice, bueno, capaz que sos sacerdote. Otro dicen, no, es un sueño nada más. O sea, no. Pero era un niño de aproximadamente 9, 10 años, así que no. Claro. Después cuando empieza a pasar el tiempo, bueno, empieza a interpretar esto de otra manera. Y bueno, y pasado el tiempo, cuando él lo relata, evidentemente ya pasaron muchos años y hace una construcción pedagógica del sueño. Don Bosco usa mucho eso también. Era el recurso de los sueños. Era un hombre que sin duda tenía sueños, porque viste que a veces las cosas que nos preocupan nos hacen soñar. Exacto. Y evidentemente él tuvo muchos sueños que tenían que ver con su misión, porque todo su corazón estaba puesto en los gurises y en el bien de los gurises. Y después muchos de esos sueños él los aprovecha y los elabora pedagógicamente para transmitir una vocación, para transmitir una preocupación, para transmitir un mensaje justamente de fe. Entonces, claro, de repente todo esto tiene como fin la salvación de los jóvenes. Y para la salvación es todo. El lema, digamos, que nos ha acompañado hace muchísimo tiempo es buenos cristianos y honrados ciudadanos. Es decir, una salvación completa, alguien que pueda insertarse de modo positivo, sano, desarrollándose en la vida, en la sociedad civil, y que también pueda desarrollar un vínculo con Dios, también sano, de dignidad, el buen cristiano que se encuentra con el amor de Dios y lo recibe, ¿no? Ujú. Así que sí, siempre todo esto
estaba la experiencia religiosa muy fuerte, muy fuerte. Es que, te digo, en aquel momento claramente, porque también era muy fuerte la experiencia cultural religiosa. Hoy nosotros dependiendo, la experiencia religiosa sigue siendo un fundamento de todo lo que hacemos. En algunos lugares es como más fuerte y más explícita, en otros lugares empezamos a trabajar muy desde abajo. Exacto. Porque, claro, lo que cambió mucho el tiempo. Que cambió mucho los tiempos, y Uruguay es un país particularmente... No es antirreligioso, es ignorante de lo religioso en realidad. Y con muchos prejuicios. Exacto. Porque en realidad hay mucha gente religiosa, mucha gente con religiosidades difusas, mucha gente con religiosidades, otras espiritualidades cristianas, o incluso las espiritualidades umbandistas, que uno puede decir, eso no es lo mejor, pero indica que hay una sed de búsqueda de espiritualidad, no es que no nos interesa. Sí. El entorno que nos rodea hoy en día, por lo menos en mi caso, me indica que hay una búsqueda de no saber qué, pero es una búsqueda que va más allá de la materia. Sí, coincido que es una búsqueda que se da en muchísima gente, porque, bueno, digamos, la fantasía materialista, digamos, de que el bienestar o de que el crecimiento científico y económico, que el científico es muy evidente, el económico más o menos, depende en qué parte del mundo te toque vivir, iba a solucionarnos los problemas, es una fantasía, porque, o sea, sí, evidentemente que gracias a Dios, bienvenido el desarrollo científico, por supuesto, pero no nos termina de llenar. Hay muchas cuestiones de sentido de la vida que no van por ahí. Y bueno, y eso yo creo que de algún modo, viste, es como, a veces es como ley de péndulo. En algún momento vivíamos capaz, hace unos siglos atrás, con una concepción donde una iglesia te da una concepción muy espiritualista, después viene una reacción de sobrevalorar todo lo que es el conocimiento científico, las explicaciones racionales, que también hacen falta, pero que también, si nos vamos al otro lado del péndulo, nos perdemos una parte importantísima de la dimensión humana, y algo de eso yo creo que hay. Por eso te digo que en realidad yo creo que todavía estamos, al menos algunos como iglesia, buscando cómo transmitir el mensaje hoy, el lenguaje que hoy la gente lo entienda, que hoy sea significativo, porque también cambiaron las sensibilidades. Exacto. Y la movilidad, antes para nosotros era importante pertenecer a una institución, hoy las pertenencias son mucho más móviles, vamos cambiando de trabajo, de lugar, de vivienda, de amigos, de club, hay otra movilidad, entonces también eso implica otros modos de vivir la fe, más móvil, más de búsquedas personales, en comunidad. La comunidad se ha vuelto un elemento fundamental, porque si no la vida no, te deja muy solo, porque bueno, por el tema de que la familia está muy, muy desmembrada, no necesariamente porque esté rota, a veces porque está dispersa en el trabajo, porque está dispersa en sus preocupaciones, a veces está desmembrada, literalmente rota, pero bueno, también aquella familia extensa que contenía es cada vez más rara. Son cada vez más comunes los hogares de una sola persona, de repente, incluso aunque tengan pareja, no vivir juntos. Yo me acuerdo de una anécdota de un sacerdote que estaba dando la misa dominical, y bueno, había presencia de niños llorando todo el tiempo y a veces a uno lo distrae, ¿no? Pero el sacerdote al finalizar dijo, hay que tener en cuenta que esto es fundamental. Si hay gritos de niños, significa que hay niños. Estamos en una sociedad, como vos dijiste, que la natalidad está en picada, digamos. Picada, sí. Bueno, ¿y cómo surge de nuevo esto de ayudar a los niños en el tema del oratorio, digamos? Sí. Bien, entonces, como yo te decía, esto de la revolución industrial lo inspira a él a hacer algo. Él tiene, por supuesto, muchas fuentes espirituales de inspiración. Yo me voy a referir a dos que me parece interesante, o sea, porque no es que un día se le ocurre. O sea, generalmente las cosas traen una historia y un movimiento. Bueno, Don Bosco tiene como dos grandes inspiraciones. Una es San Felipe Neri, que es un santo de 1500, un sacerdote que va a estudiar a Roma, va a estudiar teología y se encuentra con una situación parecida. Un montón de niños abandonados en las vías públicas, tirados y enfermos y ancianos, tirados literalmente en la vía pública. Y él funda algo que llama el oratorio, porque es un lugar donde se reza, pero en realidad no es un lugar solo para rezar, es un lugar donde vivir y ser cuidados y acompañados y cuidados. Y bueno, Felipe Neri es el primero que funda los oratorios con
mirada de alegría hacia la vida, hacia la gente, el buen humor, la simpatía. Todo eso tiene mucho que ver con San Felipe Neri, que anda por allí en el 1500. Un gran santo. Un gran santo y que es el verdadero fundador del oratorio. Después Don Bosco va a refundar con el carisma de él, digamos, pero esa idea no la inventó el oratorio como tal. Tuvo también muchos combates San Felipe Neri con el demonio. San Felipe Neri tiene la historia, claro, que se le aparecía a la Virgen. Muy interesantes, muy interesantes. Sí, Hay algunas películas muy interesantes. Siempre en estas cosas entre lo simbólico y lo materialmente real no sabemos dónde está el límite, sobre todo cuando son cosas de mucho tiempo atrás. 1500, pero es interesante porque aún esos relatos reflejan vivencias. Exacto. Aunque de repente uno puede decir o dudar, al menos, bueno, y materialmente eso habrá pasado. Bueno, no sé si pasó materialmente como se relata, pero sin duda que tiene que ver con la experiencia que ellos vivieron. Supuestamente Don Bosco también relata muchos sueños y muchos momentos que tiene también combates con el demonio. Uno con mentalidad siglo XXI puede ponerlo entre signos de pregunta, pero ciertamente están relatando una experiencia espiritual que ellos vivieron tan real como uno vive cuando uno dice, se me cayó el techo encima, porque pasó algo horrible, y ese se me cayó el techo encima, es verdad. O sea, capaz no es materialmente verdad, pero es verdad. Decir que se me cayó el techo encima cuando pasó algo que me aplastó, que me pasó por arriba. Entonces también aquí a veces hay que ser, en esto de saber interpretar los lenguajes, me parece a mí, porque yo creo que realmente ellos tuvieron estas luchas. Aparte también hay sueños y sueños, ¿no? Ahí va. Yo tuve una experiencia real con una persona que sigo, que se llama René, que él se dedicaba al mundo de los tatuajes. Era una persona totalmente atea. Y un día, en el 2021, tuvo un sueño. Y no fue un sueño común. Fue un sueño donde estaba una luz que él identificaba como Dios y estaba él. Y solo había reciprocidad de amor infinito. Y a partir de ese sueño que él decía, si los sueños más locos que tuve están acá, este sueño está allá arriba. Y ese sueño lo convirtió hoy al catolicismo. Él ahora dejó al lado todo el tema de los tatuajes, de todo el mundo, para poder centrarse en Jesús, ¿no? Y es como predicar, hay sueños y sueños también. No es que... Sí. Que también lo podemos vivir hoy en día. Hay algunos que lo experimentan más que otros. Pero es interesante esa forma de comunicar que también tiene Dios para ciertas personas, porque no es para todo el mundo, ¿no? Sí, no es lo habitual. No es lo pero habitual. Sí, pero bueno, digamos que dentro de la Biblia los sueños como espacio de la manifestación de Dios tienen su significado, ¿sí? Y tienen su lugar importante. También con esto de que, bueno, en el sueño cuando uno está como más desarmado, está sin las barreras conscientes y uno está más abierto, entre comillas, más vulnerable a aquello más profundo que no le puedo poner barreras. Entonces también el sueño es como un lugar revelador. Evidentemente no todo lo que soñamos. Exacto. No cada sueño, pero sí puede haber realmente experiencias muy fuertes. Sin duda que este sueño de los 9 años fue real. O sea, porque ha marcado la historia y el carisma de un modo muy claro. Todos y cada uno de los detalles del sueño, no sé, él lo escribe siendo un adulto. Marcó su existencia y es un programa de vida que, claro, lo entiende después. No es que cuando tuvo el sueño, bueno, entonces esto quiere decir que tengo que... no, o sea, a medida que las cosas van pasando, va entendiendo cómo este sueño era programático, de alguna manera. Pues, muy rápidamente, su otra gran inspiración es San Francisco de Sales, un santo de la zona del Piamonte también, entre el año 1500-1600, obispo, un gran pastor, santo conocido como el santo de la bondad, de la amabilidad, de la preocupación pastoral, en una época donde los obispos eran príncipes. Él vivía a caballo o en carro, recorriendo, de hecho muere cruzando los Alpes, yendo a visitar a su diócesis. Es obispo de Ginebra, en Ginebra está Calvino, no puede entrar, tiene que vestirse civil para poder entrar a Ginebra. O sea, el hombre es un pastor en una época donde los obispos se instalaban en sus palacios a dirigir la iglesia. Claro, entonces era un santo muy famoso. De hecho, cuando Don Bosco va a comenzar el oratorio, este amigo suyo le regala un cuadro de San Francisco de Sales. Dice, bueno, si vas a dedicarte a estos muchachos, vas a precisar el celo apostólico y la caridad de San Francisco de Sales. Si no, bueno, de hecho, después cuando funda la congregación, el oratorio primero se llama San Francisco de Sales
¿No? Él le pone ese oratorio que instala en Baldoco, le pone San Francisco de Sales, y a la congregación le pone Sociedad de San Francisco de Sales. No, porque a mí otra cosa que me parece interesante es que él le toca vivir también la época de la unificación de Italia. Él nace no en Italia, que era un conjunto de reinos y de provincias, y es la época de la unificación de Italia. La unificación de Italia implica que los estados pontificios, que estaban al medio de Italia, de Europa, iba a decir, de Italia, le van a ser quitados a la iglesia. En aquel momento era una tragedia, hoy decimos gracias a Dios, pero en aquel momento era una tragedia, y claramente provocaban muchos enfrentamientos. Y bueno, y en medio de esas tensiones políticas, muchas congregaciones religiosas eran suprimidas o les eran confiscados los bienes, y él quería fundar una congregación nueva. Entonces allí, con la ayuda de un político que no era precisamente católico, pero sí admirador de su obra, le va a sugerir darle una forma, hoy es muy común, pero en aquella época era una forma nueva a su sociedad religiosa, que es la forma de una asociación civil. Entonces, ante el Estado, la Sociedad de San Francisco de Sales es una asociación civil, con las responsabilidades y las obligaciones de una asociación civil cualquiera que se dedica a la beneficencia. Eso hasta el día de hoy. Que en realidad fue después ya digo, congregaciones más modernas han nacido así. Antes no. Entonces, como que las congregaciones y los órdenes estaban exentas de muchas cosas del Estado, porque respondían a la iglesia y no al Estado, y eso generaba mucha conflictividad. Bueno, eso va a ser una cosa interesante, porque va a dar paso a una modernización, digamos, una nueva forma de organización dentro de la iglesia, que ante el Estado sos una asociación civil, con todos los derechos y las obligaciones que tiene una asociación civil cualquiera, y en la iglesia sos una congregación religiosa, dedicada a testimoniar y a vivir la fe. Lo cual te da una movilidad interesante frente a los estados. Ya te digo, hoy es algo como muy común, en aquella época fue bastante novedoso. Bueno, otro rasgo típico es la apuesta a la educación, que eso lo comparte con muchos santos de la época y otras personas que no son santas, pero que también en la época se dedicaron, bueno, a menos no lo reconocemos como santos, pero se dedicaron a la educación, porque claro, en esta realidad del mundo cambiante, de la sociedad industrial, se dieron cuenta que si esos chicos no tenían una formación, van a terminar siendo siempre esclavos de los patrones que los explotaban como querían. Entonces la formación en oficios o en ciencias, en lo que fuera, era clave para incluso aprender a leer y escribir para no ser estafados en los contratos. Sí. Don Bosco no es el único, pero es de los primeros en firmar contratos de trabajo para los chicos, donde les dejaban el domingo libre, porque si no trabajaban de lunes a lunes. Donde dejaban el domingo libre para que pudieran ir a misa, celebrar, tener un tiempo para ellos, descansar, sobre todo él les decía cumplir con sus obligaciones religiosas. ¿Y estos niños siempre volvían al oratorio o iban a sus familias? Él comienza con un grupo de chicos que no tenían nadie ni a nada, por lo tanto empiezan viviendo con él, y después empieza a tener otro grupo de chicos que sí tienen algún referente familiar y van y vienen al oratorio. Van por el día y vuelven en la noche a sus casas. Y otros que se quedan a vivir ahí porque realmente o sus casas estaban en los pueblitos de los alrededores de Turín, o bien no tenían a nadie. Entonces, en el comienzo él va a comenzar reuniéndolos los fines de semana solamente, y los chicos estaban o en la calle o en alguna referencia familiar. Después empieza a recibir chiquilines a vivir con él, y otros que van y vienen. En realidad primero empiezan yendo y viniendo, y después empiezan a quedarse algunos a vivir con él, porque claro, empieza a haber chicos que no tienen dónde volver, y él empieza a quedarse, a generar allí una estructura como para que vivan con él. Sí, supongo que también la esperanza de vida, la industrialización también acortó la vida de los padres, algunos quedaron huérfanos. Sí. Las enfermedades, los antibióticos no existían todavía, así que cualquier enfermedad infecciosa era fatal, condiciones de higiene malísima, de alimentación peor. Claro. De hecho, algunos, Domingo Sabio, que para nosotros es un gurí santo interesantísimo, muere con 15 años de una enfermedad que hoy no se hubiera muerto, una enfermedad respiratoria, pulmonar, que hoy no se hubiera muerto, porque claro, no había antibióticos. Claro. Entonces, el clima de Turín, ahí llega a estar, es realmente horrible. En verano hace un calor húmedo insoportable, y en invierno hace un frío a morirse, con el viento frío que viene de los Alpes. Entonces es un clima también terrible para vivir ahí sin los medios adecuados. Sí, me imagino. Y bueno, en esta apuesta educativa, bueno, él empieza con todo tipo de cosas de educación. Entendamos en su sentido más amplio, desde aprender un oficio, aprender a leer y escribir, aprender a higiene, aprender hábitos de conducta, aprender
la vivencia religiosa, el catecismo, por supuesto, era una parte importante, y buscar todos los medios que pudieran servir para reunir a los gurises, teatro, música, juegos. En determinado momento se lleva a su madre a vivir con él. Ujú. Ya sus hermanos eran grandes, su madre andaba a los 60 y algo de años, para la época era una mujer anciana, hoy en día no, pero en aquella época sí. Bueno, de hecho va a ser de madre de los chiquilines durante mucho tiempo. Va a ser un puntal espiritual y hasta pedagógico. Hay un hecho interesante. Los primeros chiquilines que él recibe a quedarse con él, que los pone a dormir en una especie de galponcito que tenía, les arma unos colchones de paja. Cuando él se levanta a la mañana siguiente ya no están más, ni están las mantas que le prestó, ni está nada, se robaron todo lo que pudieron. Ujú. Entonces en un momento como que quemado con leche ya no quiere saber nada, hasta que una noche llega un chiquilín, golpean la puerta, está lloviendo, llega un chico de unos 15, 16 años, pide si lo pueden recibir porque no tiene dónde estar, porque viene de no sé qué pueblo de la campaña, no tiene dónde quedarse, está muerto de hambre y de frío. Y bueno, Don Bosco empieza a dar vueltas y la madre dice, no, vamos a recibirlo. Y lo reciben, bueno, le preparan algo a comer, charlan con él y al final ella le da una charlita sobre las buenas costumbres, la honestidad, etcétera, etcétera. Además de eso cierran la puerta con llave después. Por la duda. Claro, ni vos, pero también, bueno, se considera que eso es el origen de las buenas noches, que después en los colegios salesianos pasó a ser buenos días o buenas tardes, el primer momento de la tarde o del día, donde se dice alguna palabra de fe, también de valores, de convivencia. Se considera que en realidad, digamos, ella fue la inventora, entre comillas, si bien no estaban diciendo estamos inventando las buenas noches, Sí. pero sí, bueno, vamos, antes de que se vayan a dormir, vamos a decirle una buena palabrita, que se vayan a dormir con un buen pensamiento. Después, cuando fue cambiando los sistemas educativos, nosotros lo hacemos de repente a la mañana, bueno, que empiecen el día con un buen pensamiento, o la tarde. Ujú. Así ella, bueno, cumple la función de madre durante muchos años. Y en lo educativo hay, bueno, como hay muchas cosas que son típicas del sistema educativo de Don Bosco. Yo resalto dos, una que tiene que ver con este humanismo de San Francisco de Sales, el que se inspiró, de que en toda persona hay un punto, hay una cuerda, hay una zona sensible al bien. La convicción fundamental, y sigue siendo nuestra convicción fundamental, que no hay jóvenes, salvo un caso de enfermedad mental, digamos, que estén podridos, que uno está, no, en no hay nada que salvar. Siempre apostamos a que hay que encontrar dónde está el gancho, dónde está el punto de inflexión que pueda hacer que ese muchacho, que esa muchacha haga un clic y haga otro tipo de camino. Y quizás el otro aporte interesantísimo que él hace a la educación es darse cuenta, claro, él huérfano de padre, recibe chicos que no tienen familia, se da cuenta en la experiencia, ¿no? Porque él no, es un gran pedagogo, pero no teórico, no de escritorio. Uh-huh. Se da cuenta que la clave de la educación es el vínculo. Si hay un vínculo bueno, se puede educar, si no, no se puede. Si uno quiere que el otro, entendiendo educación en este sentido, que el otro crezca como persona, no solo que aprenda cosas, exacto, que crezca como persona, la clave es el vínculo. Entonces él va a cuidar mucho en su sistema educativo el tema del vínculo. Él escribe en una carta a los salesianos cuando él ya es anciano y la congregación ha crecido y algunas cosas empiezan a desfigurarse un poco, una carta en el año 1884, muere en 1888, también relatada en forma de un sueño que tuvo con un exalumno. Esa está muy construida, la sensación de que no fue ningún sueño, que fue una forma de decir lo que quería decir delicadamente. Bueno, y allí le dice a los salesianos que la clave es tener familiaridad con los chicos, porque la familiaridad engendra afecto, el afecto es lo que genera confianza y la confianza es lo que abre los corazones para que se genere un vínculo y se abra el corazón a Dios. Qué lindo. Así es muy conocida para nosotros esa frase, la familiaridad engendra confianza, el afecto confianza, y la confianza es la que abre los corazones. Sin eso es inútil, no se puede lograr nada educativamente. Después, bueno, él decía que todo su sistema educativo tenía 3 pilares: razón, religión y amorevolezza, que es una palabra intraducible. La razón sería para nosotros hoy la razonabilidad. No es tanto la razón científica, sino el ser razonable. Pedirle a los chicos lo que se les puede pedir.
Exacto. Acompañarlos según su etapa, explicarles todo lo que se les puede explicar, hacerlos partícipes, ser razonables. Era bastante novedoso en la época que la educación era absolutamente directiva y coercitiva, ¿no? O sea, aquí la razonabilidad va como en un camino distinto de lo coercitivo, no es tanto lo racional científico. Okay. Va en el camino contrario a lo coercitivo, al ser razonable, de acuerdo a la realidad chico, y también de acuerdo a poderles hacer partícipes a ellos de entender en qué están y qué están viviendo. Y de no exigirle más de lo que no pueden. exigir más de lo que pueden. Exacto. Después, la religión, por supuesto, que tiene que ver todo. Hoy la palabra religión a nosotros nos suena como algo muy formal. Ambiguo también. Ambiguo también. En realidad se trataba de la fe, de la Exacto. experiencia fe. O sea, en el lenguaje del Piamonte del siglo XIX, religión era fe, la experiencia de fe, la experiencia de contacto con Dios. De descubrirse amado por Dios y de generar con Él un vínculo a través de los sacramentos, de la oración, del apostolado, porque en esto también es un pionero, ¿no? Que lo aprendió en el convito eclesiástico. O sea, cuando Domingo Savio quiere hacerse santo, le dice, bueno, ponete entre tus compañeros y ayúdalos. Por supuesto, también está la oración. Domingo Savio quiere hacer mucha penitencia, dormir arriba de piedritas y no sé cuántas cosas más. Dice, no, nada de eso. Sos un niño, sos un adolescente. Tú lo que tenés que hacer es cumplir tus obligaciones con alegría, las de fe y las de estudio, estar en medio de tus compañeros como una presencia positiva. Ese es tu camino de santidad. No es hacer penitencias. Bueno, la religión. Y el otro es la amorevolezza, que la traducimos por amabilidad, pero en realidad amorevolezza es el amor demostrado de modo que el otro lo entienda. Es todo eso. Okay. Es una palabra que para nosotros decirlo en español tenemos que decir todo eso. Es un amor demostrado en el lenguaje del otro. Él lo dice varias veces. No basta, en esta misma carta que yo te mencionaba, él le dice, no basta que los jóvenes sean amados, es necesario que se den cuenta de que son amados. O sea, no vale la excusa, sí, yo los quiero, por eso les marco límite. Bueno, no, pero tienen que darse cuenta que los querés. Y tienen que darse cuenta que también el límite es porque los querés. No alcanza con que vos lo sepas. Hablamos también con el tema de la psiquiatra que hoy los niños están muy poco limitados. Sí. Y el límite es, en realidad, amor. Y está bueno eso de no demostrar con solo palabras, sino con el hecho de ofrecer un plato de comida, Hay muchas formas de decir te amo, ¿no? O te quiero. Ofrecerles algún juego cuando ellos están mal, poder darle al diálogo cuando ellos están tristes. Hay muchas formas. Don Bosco le da mucha importancia al patio como lugar de encuentro, de diálogo, de una palabrita, ¿cómo estás? Generar diálogos ahí informales. En esta misma carta dice, el que está siempre en el escritorio, en la cátedra, puede ser un buen maestro. El que se acerca en el patio, ese es un amigo. Exacto. Hablándole a los educadores, ¿no? Tiene que ver con esto, sí. Demostrado en eso, en los gestos concretos, también de la cercanía, del trato amable, de interesarse por las cosas que a ellos les interesan. Eso también es una expresión de Don Bosco. Es necesario amar lo que ellos aman para que ellos después puedan amar lo que nosotros amamos. Uh-huh. Después veía hace unos años una viñetita de... Había una página que sacaba chistes sobre educación catalana y había un profesor frente a un grupo de adolescentes y un adolescente le decía, profesor, ¿cómo quiere que nos guste su materia si a usted no le gustamos nosotros? Era Don Bosco traducido al siglo XXI. Exacto. Bueno, y eso quizás es el aporte principal, tratando de ser muy escueto, uh-huh. En lo que Don Bosco tiene como carisma educativo, porque hay muchos santos educadores en esa época. Es verdad que también muchos tienen esto de la amabilidad, de la cercanía, no es el único tampoco, cada uno lo vive de una manera particular en el lugar donde está. Su cultura, su formación, su historia marca la vida de cada persona, de cada santo, lógicamente. Pero creo que ese sigue siendo una de las claves por las que el carisma sigue siendo válido, por más que tengamos una crisis de vocaciones religiosas, pero no tenemos una crisis carismática, o al menos yo no lo veo así. O sea, no es que, bueno, este carisma que hoy tenemos ya no sirve. Está difícil la vida religiosa porque está difícil también casarse, porque está difícil asumir compromisos a largo plazo, porque está difícil hacer renuncias que son exigentes, por esto mismo que tú decías, porque venimos en un mundo donde la renuncia parece ser una cosa horrible, y en realidad hay renuncias que no hay por qué hacerlas, y hay otras que son absolutamente necesarias para vivir una vida digna, para crecer como persona, para tener una orientación en la vida, y renuncias, así como hay sueños y sueños,
hay renuncias y renuncias. No sé si es reacción de una época donde se exaltaba el sufrimiento y hoy se quiere exaltar el bienestar, pero bueno, yo creo que la crisis de vocaciones tiene que ver con muchas cosas, pero también con eso, pero no con una crisis del carisma. Son muy pocos los lugares donde no hay algún tipo de obra, y principalmente obras dedicadas a chicos en situaciones de mayor vulnerabilidad, no exclusivamente, pero sí muchas de ellas. Porque Ok. claro, si terminamos con un joven a los 18 años, no está listo para hacer nada, Sí, en realidad. tal cual. Y chicos de contexto de vulnerabilidad que no tienen una familia que los sostenga, que no tienen alguien que les ayude a un primer trabajo, que no tienen a veces las habilidades sociales hasta para presentarse a un trabajo. Entonces, bueno, en estos últimos años estamos creciendo también en esta área de acompañar chicos y chicas más grandes para que puedan insertarse en el mundo laboral, puedan superar fracasos escolares, la deserción escolar es altísima, sobre todo la liceal, ¿no? Secundaria es altísima en estos contextos. Y bueno, y sobre todo, mire, yo pienso que todos precisamos, absolutamente todos precisamos. Pero la gente cuando está en situación de mucha vulnerabilidad necesita más que nadie la fuerza espiritual. Ahí Francisco nos decía que de las peores formas de discriminación que puede tener la iglesia con los pobres es dejar de evangelizar. Que no es adoctrinar claramente, ¿no? Pero sino acompañar con la fuerza del evangelio, porque realmente muchas veces la fuerza que esta gente tiene para salir adelante es su confianza en Dios y en la vida, porque no tienen otra cosa, no tienen recursos materiales, no tienen formación, no hay una sociedad que los respalda, más bien que los mira con la esquina del ojo, cuando los mira, porque a veces son invisibles, sobre todo la gente que está en situación de calle, lo que más sufre, a veces nosotros sufrimos su incomodidad, su mugre, sus malos tratos, y ellos sufren la invisibilidad, o sea, pues de repente te pasa a ti o me pasa a mí, paso por al lado y ni los miro, pues no sé si me van a pedir algo, si me van a decir algo. Bueno, pero esa invisibilidad es terrible. Es no existir para nadie. Sí, es la omisión del bien, digamos. Claro. Entonces, esto de poder, ya siendo más grandes, formarse, acceder a algo mejor, volver a creer en sus posibilidades, nos está resultando una experiencia linda también evangelizadora. No solo por dar dignidad, sino ocasión de anuncio explícito del evangelio. Complicado de ver la fragilidad de la gente, sobre todo los jóvenes, pero no solo los jóvenes, ante los fracasos. La poca perspectiva de futuro colabora también a esto, porque un fracaso, cuando éramos adolescentes todos tremendizábamos todo, yo también, o sea, la cosa que me pasaba, por chiquita que fuera, ya era mi mundo, y era terrible. Exacto. Pero teníamos una perspectiva de futuro. Hoy en día pasa que muchos jóvenes no tienen perspectiva de futuro porque no se lo hemos sabido transmitir los adultos. Es lo que vos decías antes también un poco de que estamos un poco alejados del sufrimiento y en realidad el sufrir también implica un crecer Sí, y el crecer te implica superar fracasos. Es toda una línea temporal que también ayuda a una persona a estar bien de salud mental, a estar bien en la fe, a estar bien en su trabajo, a pensar que no todo es negativo, que algún día va a pasar los problemas y va a poder superarse y va a poder conseguir un buen trabajo y tirar para adelante, ¿no? Ese sentido que hoy falta mucho. claro. Sí, en eso, claro, don Bosco era muy optimista, él venía de una situación caótica, digamos, pero siempre mirando para adelante y buscando construir. ¿Cómo termina esta vida de Don Bosco? Bueno, él, como yo te decía, muere en el año 1888, con 72 años. Ya allí la congregación había crecido mucho. Él empieza en 1859 con la idea de la fundación de la congregación, se concreta más o menos en el 70. Y bueno, y a partir de ahí comienza con una expansión bastante importante por Europa, después por América, y después por otros lados. Cuando él muere, la congregación está en plena expansión, con un Don Bosco que era muy soñador, muy riesgoso, que asumía muchos riesgos. Eso también son como datos curiosos, pero creo que está lindo saberlo porque nos hablan de la humanidad, de la historia, que a veces cuando contamos la historia de los santos parece que eran superhombres. Exacto. El sucesor de él es Miguel Rúa, es el que va a ser elegido para sucederlo, al frente de toda la congregación. Lo primero que hace Miguel Rúa, después que murió Don Bosco y es elegido, es cancelar todas las construcciones y todos los proyectos, porque tenían deudas que no había modo de pagarlas, que solo las pagaba Don Bosco porque con el carisma que él tenía, él conseguía dinero. Claro. Pero Don Rúa dijo, ahora nosotros nos vamos a endeudar hasta las manijas, vamos a tener que devolver todo. Entonces pararon todas las construcciones y proyectos hasta que se estabilizaran económicamente y pudieran tener medios de
digamos, de sustentabilidad económica, que no fueran el carisma personal de Don Bosco. Exacto. Es interesante porque Don Bosco era un santo, era visionario, era arriesgado y en algunas cosas estará alocado. Claro, le dejó un problemón al pobre Rúa. Bueno, pero es parte de la humanidad de la que son los santos, ¿no? Pero ciertamente deja un espíritu, un carisma sembrado en esta gente que va a cruzar horizontes y que ya digo, hoy está expandido por todo el mundo. Nosotros aquí en Uruguay ahora somos pocos, los salesianos religiosos somos 58 en este momento, con un promedio de edad que anda como por los 65 años, bastante alto. Pero la presencia salesiana es mucha, es grande, hay muchísimos laicos trabajando y laicas trabajando con el carisma. También es un nuevo modelo de iglesia, no tan nuevo, pero desde el Concilio Vaticano para acá, pero como todo cambio grande ocurre de a poquito. Los salesianos dentro de la iglesia capaz somos de las congregaciones más camiseteras, de que hablamos tanto de Don Bosco que a veces nos joroban, que nos olvidamos de hablar de Jesús. Y capaz que en algún caso tienen razón. No, lo que pasa es que, claro, es una figura muy carismática y nuestra congregación nace de un padre presente entre niños sin padre. Entonces, eso marca un estilo de vínculos que yo no creo que haya alguien que haya pasado por una casa salesiana y no haya oído hablar de Don Bosco. Exacto. Habrá quienes salen de una casa salesiana quemados, como pasa en todas las cosas, porque no somos divinos maravillosos y a todo el mundo le llegamos bien. Pero yo te diría que la gran mayoría sale con un cierto afecto por esta figura paterna de Don Bosco, que saben que es el que ha hecho posible todo lo que hoy sucede en esta realidad presente. Exacto. Entonces ahí, es verdad, somos muy camiseteros, lo tenemos por todos lados. También por un tema de identidad. Es decir, nosotros nos empezamos a alejar de él, empezamos a deformar el carisma. Porque el carisma tiene que transformarse con los tiempos, pero no puede perder su esencia. Entonces siempre estamos investigando como congregación, ¿no? Bueno, hoy en día esto que Don Bosco hacía, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo conservamos la intuición original en una realidad cultural distinta? La intuición original de fondo. Exacto, eso lleva mucho discernimiento. Eso lleva mucho discernimiento. Bueno, llegamos al momento donde se hace presente el nombre del canal. Última pregunta. Imaginemos que estamos acá, vos y yo solos, se detiene un poco el tiempo y vamos a ese sueño de Don Bosco donde está la figura de Jesús. Y mi pregunta es, ¿qué harías? ¿Qué harías si acá se aparece Jesucristo? ¿Te mira? ¿Te sonríe? ¿Qué harías? No tengo idea. Es un sueño que de algún modo todos tenemos, de algún día poder tener un encuentro con él cara a cara, poder tener esa certeza que a veces no tenemos en la vida cotidiana porque siempre es mediado por los sacramentos, por la fe, por el encuentro con otras personas. Yo creo que haría, no sé, pero que sería muy removedor, como lo fue para él en aquel momento, seguro que sí. Que desacomoda, que asusta, pero que a su vez también deja como el corazón disparado, digamos, a otra velocidad y a otras dimensiones que uno no solo no hubiera imaginado, como tú me contabas, capaz de este sueño, ¿no? O sea, son esas cosas que ocurren, eso, que me ayudan a tomar contacto con esa dimensión más trascendente, que uno toma contacto habitualmente siempre por mediaciones, y que a veces hay cosas que yo nunca tuve ninguna aparición, ningún sueño con Jesús, ni siquiera con Don Bosco, con el Papa es lo más cercano que llegué a soñar. Yeah. Pero yo imagino que tiene que ser eso, como una experiencia mística en el mejor de los sentidos, ¿no? Una experiencia que te hace tocar la profundidad del misterio de lo que sos como persona. Bueno, por último, nosotros al final de los podcasts regalamos un rosario. Muchas gracias. Hecho Genial. por las hermanas carmelitas, que les mando un gran saludo, son unas genias. Que para nosotros, más que un regalo, es una invitación para rezar, porque es como un instrumento, decimos siempre, que si lo dejamos ahí no tiene validez, tenemos que hacerlo sonar con la oración. Así que muchas gracias, Jorge, por esta entrevista. Te agradecemos mucho. Bueno, gracias por el regalo que nos lleva a la presencia de María también, que bueno, es fundamental en el carisma. Yo de eso no llegué a hablar porque si no hablaba 2 horas. Sí, María Auxiliadora. Pero la presencia de María Auxiliadora es clave en todo. Así como la figura de Mamá Margarita en el oratorio fue clave, digamos humanamente, físicamente, la presencia espiritual de María es clave también en el carisma.
Impecable. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Va a ser usado. Bien.